Entonces la sesión de hoy es de números. Y en inglés, por si se encuentran con el nombre. ¿Y qué es teoría de números? Teoría de números generalmente lo tenemos relacionado con el análisis o el estudio de los números, lo cual es bastante implicativo por su nombre. Así que, ¿qué podemos estudiar de un número? Digamos, estudiamos aquí el 7. ¿Qué podemos decir? Podemos decir que es impar. Podemos decir que es menor que 10. Podemos decir que es mayor que 1. Sin embargo, estos de menor y mayor, podemos ver que son un tanto obvias, por así decirlo, pero esta propiedad es impar, es un poco más interesante. Ahorita vamos a ahondar un poquito más en eso. Y podemos decir más cosas del 7 aislado, pero también es curioso lo que podemos decir el 7 en conjunto de otros números. Digamos, si tuviéramos el 7 y el 21, sabemos que 7 es menor que 21, pero sabemos que 21 sobre 7 es 3. A diferencia de, no sé, 24 sobre 7, es como 3.6, digamos. Y aquí al comparar estos dos resultados, miramos algo interesante. Miramos que el de abajo tiene un punto decimal, mientras el de arriba no. ¿Qué nos dice eso? Nos dice que el 21 lo podemos dividir entre 7 sin que nos quede una parte decimal. En otras palabras, decimos que 21 es múltiplo de 7 y también decimos que 7 es divisor de 21. Estas son palabras bastante importantes en la teoría de números. Múltiplos y divisores. Que es algo más metido en lo que estudia la teoría de números. Digamos, estos enunciados de menor y mayor son tan sencillos de ver que podemos decir que son triviales. Pero múltiplos y divisores no tanto. Es fácil de ver cuando hacemos la división, pero no es algo que a simple vista podamos ver, tendríamos que hacer un cálculo. Digamos, si tenemos 65553 sobre 7, ¿tendría punto decimal o no tendría punto decimal? Pues a menos que sean muy rápidos, van a tener que pensarlo un momento. Pero por suerte no tenemos que pasar mucho tiempo tampoco en eso. Aunque pudiéramos hacer la división literalmente y preguntarnos si tiene una parte decimal. Pero lo que nos va a quedar de hacer la división va a ser un flotante. Digamos en el ejemplo del 24 y el 7. Y para preguntar si un flotante tiene un punto decimal, es algo un poquito más... Es algo que ocupas pensarlo un poquito. Sin embargo, es bastante útil. ¿Cómo harías eso? Preguntarías si un número es igual que su función flor. Digamos, si tienes un flotante X, si X es flor de X, o para tener ambos en enteros, si flor de X es igual al tail de X. Flor es una función que te corta los decimales. Tail es una función que tiene decimales, te lleva al siguiente número más grande. Sin embargo, realmente no quieren evitar usar flotantes lo más posible, aunque se supone que esto debería funcionar
yo no tengo la certeza de que funcione todo el tiempo. Los decimales tienen rangos de errores muy extraños. Pero no ocupamos nada de eso. Podemos preguntar directamente al módulo. Digamos 24 sobre 7 es 3.6, pero 24 módulo 7 es 3. Recuerden, 3 es el residuo de la división, módulo es el residuo de la división entera. Así que si la división entera tiene un residuo, significa que no es 0. Y solamente es división completa cuando el residuo es 0. Es una, aunque suena muy simple, es una propiedad bastante útil al estudiar números relacionados entre sí, que es algo muy enfocado en el análisis de números o teoría de números. Y de hecho lo podemos ver que es bastante general. Digamos, si un número es par o impar, sabemos que es algo bastante útil. Podemos hacer problemas con paridades, podemos pensar si podemos dividir un número entre dos, si es que es par. Pero par o impar significa nada más múltiplo de 2 o no es múltiplo de 2. Así que una vez ya estamos, así que es la palabra impar y estamos hablando de múltiplos y de divisores. La parte de múltiplos y divisores es algo bastante básico, pero ¿qué podemos hacer sobre esto? Podemos también estudiar unos números bastante especiales, que son los números primos. ¿Y qué son los números primos? Los números primos, viendo este concepto de múltiplos y divisores, son que solamente tienen de divisor a ellos mismos y al 1. Digamos, 12, podemos escribir todos sus múltiplos, todos sus divisores. El 2 es divisor de sí mismo, cuando lo divides la respuesta es 1. El 6, el 4, 3, 2 y 1. Cualquier número que agarres aquí, si lo divides entre 12, les va a dar un número entero. Digamos el 10, que son 10, 5, 2 y 1. Y ahora digamos el 7. Tenemos de divisores el 7 y el 1. Y por la descripción que antes les di, los números primos son los que solamente tienen divisores a ellos mismos y al 1. Que en este caso el 7 califique como número primo. Y si se dan cuenta de que entre los divisores estés tú mismo y el 1, podemos decir que es bastante trivial. Son como los divisores más sencillos que puedes encontrar. Como si te pide un divisor de un número, pues dices 1 y pues sí. O dices el mismo y pues sí, no va a haber un caso en el que esos dos no lo dividan. Pero hay un caso especial. El 1, ¿quién es el mismo? Pues es 1. Y lo divide 1 también, pues sí. Pero no podemos decir que el 1 lo divide el 1 y el 1. Porque estamos hablando del mismo número. Así que ¿cuáles son divisores del 1? Pues es nada más 1. Así que al 1 lo divide el mismo y 1. Podríamos decir que no, porque la frase el mismo y 1 implican dos números entre sus divisores, pero el 1 nada más tiene un divisor. Si no les convence eso,
pueden pensar que simplemente el 1 por definición no es primo. Lo importante es que el 1 no es primo. El 12, el 10 tampoco son primos. Otro caso especial, el 0 no es primo. ¿Por qué el 0 no es primo? Porque a 0 no lo divide 0. Esa es algo bastante. Si se dan cuenta, ese también es análisis sobre los números. Poder decir si son primos o no. Ahora, ¿de qué nos sirve saber si un número es primo o no? Pues nos sirve saber en lo obvio, de que nada más tiene dos divisores. Sin embargo, en la programación competitiva, teoría de números es una de las grandes ramas que abarca. Así que no es poco común encontrar un problema de teoría de números que te pregunten directamente, ¿este número es primo o no es primo? Ahora, ¿cómo llamamos a saber si un número primo es primo o no? Digo, para saber si un número es primo o no, es un test de primalidad que nada más es una manera de describir el método para comprobar si un número es primo o no. Entonces, imagínense que tenemos 2, o no sé, 19. ¿Cuándo sabemos que no es primo? Cuando hay un número que no sea ni el mismo ni uno que lo divida. Así. ¿Y cuándo sabemos que es primo? Cuando no se cumplió la otra condición. Así que eso ya nos dice bastante rápido cómo podemos saber para saber si un número es primo o no. Pues checamos todos los números entre 2 y 18. Los podemos anotar. 2, 19 sobre 2 te sobra 1 en la división entera. 3 te va a sobrar 1 también. 4 te sobra 3. 5 te sobra 6 te sobra 1. 7 te sobra 5. 8 te sobra 3. 9 te sobra 1. 10 te sobra 9. Hasta ahorita ningún divisor. 11 te sobra 8. 12 te sobra 7. 13 te sobra 6. Y de aquí en adelante podemos ver que es un patrón interesante. ¿Por qué? Porque cuando teníamos este 2, ¿cuál era el número que más se acercaba? Era el 18. Cuando teníamos el 3, el que más se acercaba era el 18 también. Cuando teníamos el 4, el 16. El 5 era el 15, el 6 era el 18. El múltiplo del número que más se acercaba. Pero ¿qué pasa con esto? El del 11 es el 11. 22 ya se pasa. El del 12 es el 12. Y cuando te comparas a ti mismo sin ningún multiplicador, pues sabes que ya eres menor que el 19. Así que no va a haber forma de que seas un divisor. ¿Ok?
digamos, todos los números que vas a comparar aquí, todos son menores que 19. Así que la fórmula en la que sean divisores tienen que ser multiplicados por otro número. Y si ya sabes que hasta multiplicarte por 2 vas a ser mayor que el número que está buscando, no tiene sentido checarlo. Así que podemos decir que todos estos números no los vamos a checar. Bueno, el 9 sí. Y eso solamente nos deja con la mitad de los candidatos. Pero también podemos hacerlo mejor. ¿Por qué? ¿Qué significa que un número sea un divisor? Si, digamos, por poner un ejemplo, el 20, un divisor de ellos es 4. ¿Y 4 es un divisor? Porque existe un número X, tal que 4 por X es 20. En este caso, ¿cuál es el número X? Para el 20, este sería un 5. Otro divisor de 20 es 2. En este caso, su X sería 10. ¿Qué otro divisor? 20, X sería 1. ¿Qué otro divisor? 1, X sería 20. Entonces, sabemos que para que uno de estos sea un divisor, tendríamos que encontrar un número X, tal que el número que estamos analizando por X sea al que estamos haciendo el test. Pero si checamos todos, vamos a encontrar que va a ser repetido. ¿Por qué va a ser repetido? Regresando otra vez al ejemplo del 20, poniendo todos sus divisores, poniendo todos sus divisores, 1, 2, 4, 5, 10 y 20, y poniendo todas sus parejas para formar el número. Veinte, 10, 5, 4, 2 y 1. Miramos que de la mitad para abajo estamos repitiendo los mismos que arriba, pero al revés. Eso inevitablemente va a pasar. Estas parejas son únicas. Digamos, si tienes un divisor, el X por el que lo vas a multiplicar es un X único. No puedes multiplicar un mismo número por dos números diferentes, esperando que te dé el mismo resultado. Entonces tenemos todas las parejas que el de la izquierda, si le ponemos un sentido de dirección, es menor que el de la derecha, o que el divisor es menor que X. Y tenemos todas las parejas donde esta relación está volteada. Sí, hay un caso especial cuando el número es un cuadrado. Entonces aquí tendrías algo así como raíz de n y raíz de n. Si fuera 25, entonces sería 5 y 5. Pero para no confundirnos con los números ya escritos, vamos a dejar eso como para pensar. Entonces tenemos todas las parejas de menor mayor y todas las parejas de mayor menor. Están duplicadas. Así que sabemos que cuando el número de la izquierda sea mayor que el de la derecha, no vamos a conseguir una nueva pareja de divisores. Así que con checar estas, ya habremos checado todas las parejas de divisores. ¿Y cuál es el último número que checaremos? Si nuestro número fuera n, checaríamos hasta raíz de n. Ya, el siguiente número que sea mayor que raíz de n, su pareja va a ser menor
Por lo tal, ya habríamos analizado ese caso antes. Recuerden que para el test de primalidad no importa decir cuál es el primer divisor o qué tan grande es, nada más nos importa saber si hay al menos un divisor. Entonces, de regreso a este caso con el 19, ¿cuál es la raíz de 19? Pues no es un número cuadrado, así que no tiene una raíz completa, pero lo que más se acerca es el 5. 4 por 4 es 16, este aún estaría, 5 por 5 25, este ya no. Así que de todos estos números que ya habíamos quitado, podemos quitar ahora todos estos. Y para saber si el 19 es primo, nada más checamos tres números. 2, 3 y 4. Y ya sabemos que ninguno los divide. Entonces 19 es primo. Ahora 20 es primo. 2 lo divide, no. 17 es primo. Son los mismos. Tendríamos la raíz igual que el 19. Así que solamente checamos 2, 3 y 4, no. No es primo. Ahora 101. La raíz la checaríamos hasta el 10. Lo divide 2, no. Lo divide 3, no. 4, no. 5, no. 6, no. 7, no. El más cerca del 7 es 98. El 8 no lo divide. El 9 tampoco. El 10 tampoco. Así que 101 sí es primo. A diferencia de el primer método de checar todos los números entre 2 y 100, o desde 2 y 50, nos basta con checar nada más 10 números. Bueno, en este caso son 9 números. Así que ya podemos hablar un poquito de complejidad. La complejidad de este test es de raíz cuadrada. ¿Sí? Esto saber identificar cuándo un número es primo o no es de las primeras cosas que se hacen en teoría de números. Después de entender múltiples y divisores. Así que, ¿qué podemos hacer aparte de decir si un número es primo o no? Podríamos decir el número de divisores, podríamos decir la representación en números primos. O sea, sabemos que los números primos son, no los divide nadie que no sean ellos mismos el uno. Digamos, estos son números primos: 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23. Son los primeros. A ver, si les pongo otro más. Son los primeros 10 números primos. Y ahora, como sabemos que no los divide nadie más, podemos saber lo contrario de todos los números que no anoté. Desde el 1 al 27, ¿qué números no anoté? No anoté el 4, no anoté el 6, 8, 9, 10, 12, 14,
15, 16, 18 y voy a parar en 20. Sabemos que esos números no son primos porque, bueno, no son primos. Entonces sabemos que si no son primos, del conjunto de números primos van a haber algunos que los dividan. Y si podemos anotar todos los divisores, encontraríamos su representación en números primos. Digamos el 4 que es, el 4 es 2 por 2, el 6 es 2 por 3, el 8 es 2 por 2 por 2, el 9 es 3 por 3, el 10 es 2 por 5. La el proceso de representación es anotarlo como multiplicación de nada más números primos. Sabemos que siempre lo podemos hacer para este tipo de números. Los números que no son primos los llamamos compuestos. Los números compuestos tienen esta expresión como multiplicación de números primos. Podríamos decir que los números primos también tienen una, pero no se miraría tan bien. 2 es 2, 3 es 3, 5 es 5. O dependiendo del autor, se puede decir que los primos no tienen. Pero la de los primos es bastante simple. La importante es la de los compuestos. Esta es representación canónica. Y el teorema fundamental del álgebra nos dice que es única. Y tiene bastante sentido que sea única. ¿Qué nos diría si no fuera única? Nos diría que tenemos otra manera de representar el 6. Y claro, podríamos decir que 3 por 2 sería otra manera, pero realmente esta manera es independiente del orden. 2 por 3 suponemos que es igual que 3 por 2, al igual que cualquier otro acomodo. Entonces, dejando de lado ese caso, podemos ver que sí es bastante única. ¿Qué significaría que no sea única? Significaría que podemos agarrar un conjunto de multiplicación y reemplazarla por otra multiplicación de números primos que sea diferente. O sea, agarrar como 2 y 3 y decir que lo podemos representar como 5 por 10 o 3 por 4 o algo así, o 6 por 1. Claro, lo podemos representar como 6 por 1, pero la representación canónica está ligada a que todos los elementos que se multiplican sean números primos. Y el 6 y el 1 no son números primos. Podemos representar 8 como 2 por 4, donde el 2 sí es primo, pero el 4 no es. Así que realmente no podemos hacer eso. Y si podemos cambiar una multiplicación por un número, tal que la nueva representación sea otro conjunto de números primos, diríamos que el número por el que cambiamos es representación de ambos completamente, y eso se contradeciría a sí mismo. Si para encontrar el número tuvimos que decir quiénes eran sus divisores, y luego podemos decir que realmente no eran sus divisores, sería una contradicción.
Como decir de que no, pues el 10 es múltiplo de 2 y de 5, pero también es múltiplo de 3 y de 7. Decir que es 3 y 7 es implicar que no es 2 y 5. O decir que es 2 y 5 es implicar que no es 3 y 7. Así que sería una proposición contradictoria, lo cual no podríamos hacer. No podríamos decir que sea válido. ¿Sí? Bueno, representación canónica. Y aunque se escribe así, generalmente también lo pueden encontrar con exponentes. Que es 4 de 2 al cuadrado. 2 por 3, ninguno tiene exponente. Ahorita se los voy a poner los exponentes. Y así los exponentes, 2 al cuadrado, 2 al cubo, 3 al cuadrado. Y ahora podemos seguir diciendo más cosas de los números. Digamos del 6, podemos decir que hay dos primos diferentes que lo dividen. Al 8 es nada más un primo que se multiplica por sí mismo varias veces. Y esos son los factores. Los factores primos de 6 es 2 y 3. Los factores primos de 8 es 2. Los mismos que de 4, que también es 2. Que dos números tengan los mismos factores primos no significa que son el mismo número, pero sí significa que tienen los mismos factores. Lo cual, aunque bastante redundante, es algo muy importante. Recuerden, factores no es lo mismo que divisores. Ver, escribir algo. Factores de un número son los diferentes números primos que lo dividen. Ok, de un número ya sabemos decir cuándo los números son múltiplos, cuándo son divisores, cuándo no son múltiplos, cuando un número es un número primo. Y sabemos que cada número tiene una representación canónica, la cual es única. Y sabemos decir cuáles son sus factores. Nada más miramos cuáles son al hacer la representación canónica. Pero ahora, ¿cómo la calculamos? Si se dan cuenta, el mismo proceso de los que hacíamos para saber si un número era primo o no, nos deteníamos cuando encontrábamos un número que sea divisor. Pero para una representación canónica ocuparíamos todos los factores primos e irlo factorizando. Factorizar sería descomponerlo en sus divisores. ¿Okay? Pero también, si quisiéramos saber nada más los factores, podríamos descomponerlo en sus... O sea, podríamos ir contando cuáles primos diferentes son los que lo dividen. Pero si ya queremos la representación canónica, ocuparíamos saber cuántas veces lo divide cada uno. Así que, a ver, denme un momento.
A ver, a ver. Ok, ahora ya un editor de texto. Si tenemos un número, primero un test de primalidad. Empezamos desde el 2, no tiene sentido empezar desde el 1, desde el 0. Algo importante para lo que pongo en la implementación, porque cuando mencioné que checas hasta la raíz, puedes checar así o puedes checar así. Y menor o igual que la raíz cuadrada de n. Pero realmente no quieres usar esto. La función de raíz cuadrada es una función con decimales y te puede redondear hacia abajo por algo bastante pequeño y realmente no quieres esos casos. ¿Esto te funciona igual? No, aunque sea un cuadrado, no tienes realmente riesgo de desbordarte. Si tuvieras riesgo de desbordarte, es que n ya es un número desbordado. O si te desbordaste, es porque seguiría siendo arriba de n. Nada más un caso muy, muy, muy cerca del límite del long long. Allá es que es ese saltito. Lo cual no suele ser el caso nunca. ¿Sí? Entonces, si un número lo divide, pues no es primo. Así que devolvemos un falso, retornamos un verdadero. Y hacemos pruebas con muchos números. Y vamos a imprimir. Si es primo n, bueno, mejor en un. Si es primo n, escribimos el número n, si es primo. Y si no, pues no es primo. Ok, y que vamos a poner 2, 3, 5, 20, 10, 100, número random. Ya lo compilamos. Ahora, 2 si es primo, 3 si es primo, 5 si es primo, 20 no es primo, 10 no es primo, 100 no es primo, el número random no es primo. Y se ven bien los resultados. ¿Sí? Entonces, primalidad. Ahora, ¿qué pasa si quisiéramos imprimir los factores? Print factores. Nada más factores, no factorización. Si se dan cuenta, sería el mismo código. Los factores son, pero aquí cuando es un múltiplo,
lo imprimiríamos. Pero aquí tendríamos un problema, el cual vamos a ver con un ejemplo. Sin factores de n. Si pusiéramos, digamos, el 20, punto y coma. Aquí miré que los factores son 2 y 4. No me puso el 5, no me puso el 5 y me puso el 4. ¿Qué tiene de malo eso? El 5 sí es factor de 20. Sí. Y el 4 es un factor, pero no es primo. Así que, recuerden, factores está limitado a ser primo. ¿Y por qué no me pone el 5? Porque el 5 es mayor que la raíz. La raíz de 20 es como 4 punto algo. 5 por 5 es 25 y ya es mayor. Así que, ¿qué es lo que hacemos? Podríamos solucionar esto no checando nada más la raíz, checando todos. Y solamente checamos si es primo. ¿Okay? Esto ya me lo corrige. Pero para checar todos los factores, que sea, no sé, 200, bueno, 20, 20 y un 17. Factores de 20, 20, 17 es primo, así que realmente esperamos no ver ningún factor ahí. A menos que se consideren a sí mismos, aquí sería un menor igual. Pero a lo que voy es que, si se dan cuenta, esta complejidad es raíz cuadrada de n. Lo cual, aunque individualmente suena poco, para checar todos los números, cada uno sacarle una raíz cuadrada, la complejidad de esta función nos quedaría como n raíz cuadrada, lo cual es algo bastante demandante con el tiempo. Sin embargo, de aquí nos podemos aprovechar de la representación canónica. Si la podemos encontrar, nos va a decir los factores de una manera más eficiente. ¿Y cómo lo haríamos? Si se dan cuenta, al momento de estar analizando estos números secuencialmente para saber si un número es primo, el primero que nos encontramos va a cumplir con ser el divisor más pequeño o el factor más pequeño. Va a tener que ser un número primo el primero que nos encontremos. Entonces, ¿qué podemos hacer? Lo podemos dividir. Digamos al ejemplo del... Bueno, ya he usado mucho el 20. Digamos el 30, el factor más pequeño que tiene es 2. Cuando dividamos sobre 2 nos va a quedar 15. Y sabemos que todos los factores de 15 son mayores que 2. ¿Por qué? Porque los factores de 15 son los factores de 30. Y ya habíamos checado todos los factores de 30 hasta el 2. Bueno, el 2 es un número bastante pequeño y se ve bastante obvio. Digamos el 77. Su factor más pequeño es 7, es 7 por 11 el número. Cuando dividimos sobre 7, nos queda 11 y sabemos que 11, si tuviera factores, todos son mayores que 7. Porque checamos secuencialmente para el 77
y el primero que nos encontramos fue el 7. Y ahora si vamos a checar hasta el 11, se sigue cumpliendo que tenemos que checar hasta la raíz. En este caso sería hasta la raíz del 11. Entonces, podríamos usar esa idea para hacer una función más rápida. En vez de imprimir los factores, podemos imprimir la factorización o representación canónica. La representación canónica es y ahora un código muy similar al de arriba. Ahora, ¿qué pasa cuando un número es múltiplo? Imprimimos el factor y lo dividimos. Pero esto lo haría una vez. ¿Qué pasa cuando podemos hacerlo más de una vez? Pues cambiamos el if por un while. Y ahora, ¿qué pasa si al final nuestro n aún es mayor que 0? Significaría que el último factor que nos queda es primo, porque checamos hasta raíz todos sus números y no lo dividió. Y podemos ver cómo funciona el programa. La representación canónica de 20 es 2 por 2 por 5, ¿sí? 4 por 5. Ahora 20 pues es lo mismo por un 101 y el 17 es un primo. Así que esta representación canónica queda bastante bien. ¿Cuál sería la complejidad? Al final, lo más que nos podemos tardar es que un número sea primo. Si es primo, lo vamos a dividir por un número que nos va a hacer la cantidad menor, haciendo menos operaciones que nos quedan pendientes por hacer. Y si un número es primo, la misma complejidad sería la raíz cuadrada del número. Igual que esta forma de determinar si un número es primo o no. Sin embargo, esta es representación canónica, regresando a los factores. Recuerden, factores, nada más un primo lo mencionamos. Para los factores, un primo lo mencionamos a lo más una vez, no como aquí que tenemos 2, 2 y 5. Aquí cambiaremos el while a un if, para que eso sí lo haga nada más una vez. Pero queremos quitar realmente todos los factores primos del número. Así que aquí regresamos a un while. Ahora, sin que nos muestre los factores. Y recuerden, los factores no mencionábamos al mismo número, pero lo podemos mencionar. Ah, y también me faltaban estos, sí. Un primo es factor de sí mismo. ¿Ok? Eso nos dice bastante de factores múltiplos, divisibilidad, que es algo bastante útil de los problemas de teoría de números, que es
también bastante útil de los programas de teoría en números es poder hacer todas estas cosas de manera más rápida. O sea, si se dan cuenta, aprovechándonos de la factorización de un primo, pudimos hacer estas funciones de n hasta raíz de n, lo cual es una optimización bastante buena. Sin embargo, también lo podríamos hacer mejor. ¿Cómo lo podríamos hacer? A ver, dejen cambio de pantalla. Ah, bueno, creo que podemos ir un poco más rápido, ya que ahí nos quedamos nada más gente que ya lleva rato yendo al club. Bueno, entonces el siguiente optimización era hacer una escriba para la clase, pero bueno, las clases se graban, mejor continúo. Ok, lo siguiente es una escriba de Eratóstenes. ¿Para qué nos sirve una escriba de Eratóstenes? Nos sirve para saber si un número es primo o no es primo. ¿Recuerden? Un número es primo o no. Así que, ¿qué podemos hacer? Podemos marcar para cada primo todos los números que este primo divide. O sea, marcar todos sus múltiplos. Queda llenando esto, 1, 2, 3. Y hasta aquí lo voy a llenar, nos podemos hacer una idea. El 1 no lo contamos. El 1 no es primo, no nos va a quitar ninguno. ¿Y ahora qué pasa por cada número primo? El primer número que nos encontremos, que no tenga ningún divisor, o que no hemos analizado ningún divisor suyo, lo vamos a considerar primo, lo cual es cierto. Sabemos que el 2 es primo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tachar todos los números múltiplos de 2. Luego seguimos analizando. Está el 3. El 3 está pintado, ¿no? Así que, ¿qué vamos a hacer? Vamos a pintar todos los múltiplos de 3. El 4 sí está pintado. Como está pintado significa que antes de llegar al 4, un número marcamos que... algún número que marcamos todos sus múltiplos marcó el 4, así que el 4 tiene al menos un divisor. No es primo, no hacemos nada con eso. El 5 no está pintado, así que lo consideramos primo. Pintamos todos sus múltiplos. Y el 25 que está aquí. 6 no es primo, 7 sí es primo. Así que el 7 marca a 14, 21. Pero si se dan cuenta, hasta los números que marqué fue hasta el 24. Y el 7 ya es mayor que su raíz. O sea, de aquí ya no vamos a marcar ningún nuevo número por explicado anteriormente.
Así que todos los que nos quedan sin marcar son números primos. Podemos ver que cuáles son 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 y 23. Si aquí tuviéramos hasta el 100, podemos decir que ya marcamos todos hasta llegar al 10. ¿Y cuál es la complejidad de esto? Si miramos, imaginemos el peor caso donde todos los números sean primos por alguna propiedad inexistente. Cuando marquemos todos los múltiplos de 2, vamos a ir de 2 en 2 marcando todos. Y si vamos de 2 en 2, nada más marcamos la mitad de todos los números. Cuando estamos sobre el 3, vamos a marcar un tercio de todos los números. Cuando estemos sobre 4, va a ser un cuarto de todos los números. Y podemos decir que esto es n más por un medio más un tercio más un cuarto más un quinto más punto. Y esta parte está demostrada que es logaritmo de n. La demostró un matemático bien vergas, así que ya no lo voy a demostrar yo. Lo cual está bastante bien para saber la complejidad activa en el n log n. ¿Podemos hacerlo mejor? Sí, podemos hacerlo mejor. Si se dan cuenta, el elemento más grande de aquí es n sobre 2. Podemos ya no usar n sobre 2. Podemos decir que es obvio que todos los números pares, excepto 2, no son primos. Recuerden, 2 sí es primo. No entiendo por qué hay gente que dice que no. Es algo bastante raro. Así que esa complejidad de nuestra activa. Ya que tenemos nuestra escriba, nos ayudará bastante para saber varias cosas. Digamos, si un número es primo o si no es primo, el test de primalidad. O sea, escribiendo complejidades. Test de primalidad sin escriba es raíz de n. Test de primalidad con escriba es O de 1. Nada más pregunta si es primo o si no es primo. Pero complejidad de crear escriba es n log n, lo cual es mayor que raíz de n. Si se dan cuenta, esto ya nos cambia para hacer soluciones de acuerdo con el tipo de problema que tengamos. Digamos, si nos preguntan n primos, hacer n veces esto va a ser n raíz de n, pero esto nada más lo hacemos una vez y luego hacemos n de esas cosas que va a ser n veces o de 1 va a ser n, y la complejidad, la O grande de esto sería n log n, que va a ser mejor que n raíz de n. Y ahora también podemos hacer más cosas con escriba, pero primero una implementación rápida de una escriba. Okay, para una escriba primero tenemos que saber hasta cuándo lo vamos a necesitar. Y lo vamos a hacer como un vector de booleanos. ¿Es primo o no es primo?
ocupamos un tamaño fijo de la serie que vamos a hacer, no podemos hacer una activa hasta el infinito. Así que, ¿qué pasa cuando tenemos un tamaño fijo? Recuerden, inicializamos asumiendo que todos son primos. Y tenemos que tener en cuenta casos específicos. El 0 no es primo, el 1 no es primo. Y ahora hacemos el mismo proceso de checar hasta la raíz. Ahora, ¿qué pasa si un número no es primo? Pues no hacemos nada con él. Ahora sabemos que el número sí es primo. Entonces tachamos todos sus múltiplos. El primer múltiplo es 2 veces el mismo. Y para seguir checando sus múltiplos, le agregamos el mismo. También podrían hacerlo así, desde 2 hasta I por J. Y a J le sumas 1. Ambas maneras son válidas. Okay, y para todos estos, ¿qué vamos a hacer? Vamos a marcar como que J no es primo, porque es un múltiplo de I. Con esto ya terminamos. Podemos usar la misma función de es primo. Y no sé, bueno, ni ocupamos la función. Así que regresando al primer programa. Si esto es cierto, significa que es primo. Si es primo. Else es no es primo. Y recuerden, lo llamamos a la función con un tamaño, no sé, 200. Un es 6. Y ahora que he preguntado por estos números, 20 no es primo, 2020 no es primo, 17 sí es primo. Donde estamos en O de 1, bastante bien. Pero también podemos no limitarnos a simplemente guardar un booleano. Bueno, antes de saltar a eso, podemos ver que este for interno le inicializamos desde el primer múltiplo, pero realmente también podemos optimizar esa parte. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, este primer múltiplo va a ser por 2. O sea, el primero que vamos a checar va a ser un par. Y si ya analizamos el 2, sabemos que ya lo marcamos. Así que podríamos empezar desde uno más adelante. Pero aquí tenemos el mismo argumento. El primer j que vamos a checar va a ser un múltiplo de 3, porque es de la forma 3 por x. Y si ya analizamos el 3, significa que ya analizamos esto. En 4, es el mismo caso del 2, 5, el mismo argumento. Este es múltiplo de 5. Si solamente si ya analizamos el 5, podemos saltarnos esto. Y si se dan cuenta, ¿cuál es el primero que no nos podemos saltar? Cuando es múltiplo de mí mismo. Todos los números antes de ahí ya los analizamos, así que no es necesario checar ese múltiplo una segunda vez. Así que esta es una pequeña optimización para la activa. La activa tiene más optimizaciones, pero no vamos a entrar mucho en eso. Entonces, continuando, podemos cambiar
modificar algo de arriba. ¿Qué nos va a hacer? Nos va a decir quién es el primo más grande que los divide. ¿Cómo haríamos eso? Lo cambiamos primero a enteros en vez de booleanos. 0, si no, hagamos aquí. O podemos poner una bandera en especial. No hay primo que los divida. Dependiendo de cómo se sienta más cómodo para recordar. Y ahora, ¿qué pasa? Si vamos a guardar el número, el primo más grande que los divide, podríamos decir que si esto no es 0, quiere decir que ya le pusimos un primo. ¿Y qué vamos a hacer acá? Vamos a guardar el i. Y aquí iniciamos sobre 2. ¿Por qué? Porque si esto fuera 5, que es primo, ocupamos marcar el 10 con un 5 para marcar el primo más grande que los divide. Porque si no, nos saltaremos el 10 y diremos que es el 2, lo cual no es cierto. ¿Y ahora de qué nos sirve eso? Primero esto lo mandamos hasta arriba. Abajo del isPrime. Y ahora podemos cambiar esta función de factores. ¿Cómo la podemos cambiar? Si ocupamos saber todos los factores, podríamos exprimirlo desde mayor a menor sin problema. Mientras los factores de n sean mayor que 0. Imprimimos los factores de n. O sea, el factor más grande que divide a n. No, esperen. Mejor primero la canónica. La representación canónica, ocupamos todos los factores, todos los divisores que sean primos. O sea, cuando activa de n sea mayor que 0, significa que hay un número primo tal que lo divides y este va a ser el mayor de todos. Así que lo imprimimos y actualizamos el número como la división. Y ahora, ¿qué pasa? Puede que al final nos quedamos con un primo. Y ahora, después de esto, podemos ver. Y aquí nos está imprimiendo la representación canónica de mayor a menor. Y si se dan cuenta, no estamos checando todos los números hasta la raíz. Y bueno, ¿cómo sería con los factores? Sería más o menos parecido, pero ocupamos de imprimir doble. ¿Qué podemos hacer ahí? Podríamos llevar el último que imprimimos. Sí, escriba de n es diferente de las. Y aquí también.
Ah, bueno, no entendí. Y eso ya nos cambió a los factores. Si lo quieren imprimir en formato de exponentes, nada más aquí en representación canónica, van contando cuántas veces tu primo es igual que tu. O sea, cuando íbamos dividiendo, ocupas saber cuántas veces lo dividiste. Si dividiste entre 2 3 veces, pues es 2 a la 3. O si es la forma de escriba, cuántas veces las sería igual a tu divisor más grande. Nada más es cuestión de imaginarse cómo implementarlo. Y esta complejidad ya no es raíz cuadrada. Si se dan cuenta, lo único que hacemos es imprimir directamente los factores o la representación. Así que la complejidad de esto es eh, el número de tus elementos en la representación canónica, lo cual casi siempre es muy pequeño. El número más grande que puedes tener es 2 a la 60, que es el 2 60 veces de tu representación canónica, que es como el límite de long long. Son otra base de número primo, los números crecen más rápidamente, así que va a ser aún menos iteraciones de esas funciones. ¿Ok? Pero este me guarda el primo más grande, a diferencia de nada más si es un número primo o no. Lo cual podemos decir que es algo bastante más útil que nada más booleanos, pero guardar enteros también les consume más memoria. Podemos tener booleanos hasta un E8, pero para tener enteros sería hasta un E7. Pero también hay que pensar en la complejidad. Si es n log n, no vamos a poder hacer un. No podemos hacer la creación en n log n porque un E8 nos va a quedar un E9 y nos va a desbordar el tiempo. Un E7 también puede que a veces no te entre dependiendo de cómo esté programado. Ahí ocuparías otros métodos. Y eso nos dice un poco de la limitante de la escriba. El test de primalidad sin criba es hasta raíz de n, pero no estaba limitado a tamaño. Podemos preguntar uno de un E15 que lo resolveríamos en un E7 tiempo, pero no es posible contestar un E15 con una criba. Pero sí podemos cambiar un poco algunas cosas, digamos un vector de primos. Aquí para todos los números, si es primo, ¿cómo sé si es primo? Si esto es 0, entonces este número es primo, lo inserto en mi vector. Aquí ya tengo insertado todos los primos. Así que si para un número chico, si todos los primos hay alguno que lo divida, ya está. Primos menor que él. Lo cual, aunque se parece mucho al proceso de raíz, es sí bastante más rápido porque no estoy checando nada más números que sean primos y de todos los números, lo cual es una cantidad bastante menor. Por poner un ejemplo, el 2 ya me quitó la mitad de todos los números y un tercio y 3 un tercio de todos los números. Claro, si tienes los dos al mismo tiempo, tienes que agregar un sexto.
Pero ok, siguiendo un poco de una manera más rápida, ¿qué nos queda más en el análisis? Nos quedaría número de divisores y suma de divisores. ¿Qué es número de divisores? Todos los números tal que sean divisor. Aquí ya estamos hablando de factores primos o cosas así. Solamente divisores. Digamos, el del 20 es 1, 2, 4, 5, 10 y 20. Aquí contamos 6. El del 6 es 1, 2, 3 y 6. Y las suma de divisores aquí son 22. Y aquí son 12. Significa que el 6 es un número perfecto. Número perfecto es cuando la suma de todos tus divisores es el doble del mismo número. O la suma de todos tus divisores menos tú mismo es el mismo número. ¿Se dan cuenta? Ambas definiciones son la misma. ¿Y qué hacemos aquí? Representación canónica, 2 a la 2 por 5 a la 1. Y 2 a la 1 por 3 a la 1. Si una manera más general escribimos P1, P2, P3, P4 y nuestros exponentes fueran E1, E2, E3 y E4. Mi número de divisores sería E1 más 1 por E2 más 1 por E3 más 1 por E4 más 1. Bueno, espero que se haya escuchado. Ahora, ¿por qué? Si se dan cuenta, todos los números, tal que no meto un primo que no corresponde a los divisores, van a estar entre agarrar alguna combinación de los exponentes. 0 también cuenta como una combinación. Mientras los exponentes no se pasen, digamos, aunque el 20 tiene un factor 2, 2 a la 3 que es 8 no es un divisor de 20. Pero 2 y 2 a la 2 sí, o sea 2 y 4. Y si multiplico dos divisores del número tal que no se pasen del original, y no se pasen de los exponentes, también va a ser un divisor. Así que nada más nos queda una fórmula combinatoria de cuántas maneras puedo agarrar una combinación de los factores con sus respectivos potencias. Ok, y luego la suma. La suma también es una fórmula combinatoria. Si descompongo esto como, bueno, si descompongo el 20 como 1 más 2 más 4, que son las potencias del 5, por 1 más 5. Y si fuera, no sé, a 1000, aquí tendría un 25 más. Nada más lo multipliqué por 5. No, si tuviera 100. Sí. Que para cada divisor, para cada factor, pongo todas sus potencias, que sean divisores del número.
Y al multiplicarlas me va a quedar la suma de divisores. ¿Por qué? Porque el primer elemento, que es el factor a la 0, se va a combinar con todos los demás factores. Luego con exponente 1 se va a combinar con todo lo demás. Exponente 2 se va a combinar con todo lo demás. Y mirando cómo se comportan las multiplicaciones por sus propiedades asociativas, vamos a tener todas las combinaciones. ¿Okay? Y también hay, se dan cuenta, son sumas de potencias de una misma base, así que podemos usar la fórmula de eso. Digamos 1 más p al cuadrado más p al cubo más punto, punto, punto. Esto es más p a la n. Esto es p a la n más 1. O sea, todo esto es parte de exponentes. Menos 1 sobre p menos 1. Ah, p menos 1. Así se evitan hacer todo, ir calculando todas las potencias en un for. Y ya esto para cada una de estas cosas. Y regresando rápido, a Atom. También podríamos hacer eso con una escriba. Número de divisores. Suma de divisores. Ambos inician en 0. Pero para esto no nos detendríamos en la raíz. ¿Por qué? Porque ahora sí, para cada múltiplo, aparte de marcar que ya no son primos, si yo soy para todos mis múltiplos yo soy un factor de él, y si yo soy un factor de él, significa que tiene un divisor más. Y tiene una suma de divisores. Y como yo tengo un divisor, me sumo a mí mismo a su suma de divisores. Y también asignando a cada uno la parte normal. Para cada número tiene al menos 2 divisores. Y para cada número al menos tiene a él mismo y a uno. Excepto, claro, número de divisores de 0, vamos a marcarlo como indefinido. Porque podemos decir que es infinito. Suma de divisores de 0 de indefinido. Divisores de 1. Suma de divisores de 1. Y aunque por lo mencionado anteriormente, podrías calcular número de divisores y suma de divisores primero factorizando. Sería una complejidad de logaritmo o del número de divisores, dependiendo del, o raíz cuadrada, dependiendo de sus métodos. O con este precálculo lo podrían hacer en contestar en lineal. Otra vez considerando el mismo dilema de qué es preferible para un problema.
responder al momento o precalcular todas las respuestas, o dependiendo de los números si es precalculable o no. Ahora también, ¿qué más podrías hacer dentro de una escriba? También, a ver, tal vez podríamos ver rápidamente esta parte, el phi de Euler. Es el número de primos relativos menor que relativos a n menor que n. Recuerden, primo relativo es que no tienen primos en común en su representación canónica. O que su GCD sea 1. GCD, máximo común divisor. Y regresando a esto, el approach más directo es para cada número menor que n, checa si hay un divisor que tengan en común. Esa complejidad es n más, por lo que tratar de saber el divisor. Pero también podríamos aprovecharnos otra vez una fórmula combinatoria. Primero, para el phi de Euler, sabemos que lo que nos importa son los factores del número, no tanto los exponentes. Digamos los que sean, si tiene como divisor 2, 4, 8, lo que nos importa es que todos los números que sean pares van a tener al menos en común el 2. Y aunque puedan tener en común el 4 o el 8, de base tienen en común el 2. Así que para esta fórmula ocuparíamos primero saber los factores. Digamos del 18 son del 36 son 2 y 3. Entonces sabemos que todos los números que sean múltiplos de 2 entre 1 y 36 van a tener en común el 2. ¿Y cuántos números hay múltiplos de 2 menos que 36? Pues la mitad de todos los números son múltiplos de 2. ¿Y cuántos son múltiplos de 3? Pues un tercio de todos los números son múltiplos de 3. Así que sabemos que estos dos números son es cantidad de números que son primos relativos de que no son primos relativos de 36. Pero en estos números tenemos unos que estamos contando dos veces. Los que son múltiplos de 2 y de 3 al mismo tiempo. ¿Y cuáles son esos? Los que son múltiplos de 6. Y pues múltiplos de 6 es un texto de todos los números. Entonces la cantidad de primos relativos menores que 36 es 36 menos 18 menos 12 más los que contamos dos veces. ¿Por qué? Porque los contamos doble.
Y ahora digamos el 30 es 2, 3 y 5. Así que sería 30 sobre 2 es 15, 30 sobre 3 es 10, 30 sobre 5 es 6. Pero ahora ahora regresamos que quitamos doble. ¿Cuáles quitamos doble? Los de 6. Hoy, los de 6, los de 15 y, y los de 10. Ok, y bueno, aquí no se da el caso debido a cómo están estos, pero si se dan cuenta, los mismos factores de 30 son los de 300, así que cambiamos a 300. Bueno, imagínense que es un 300. Ok, ¿y qué pasa cuando regresamos los de 6, los de 10 y los de 15? Pues regresamos dos veces la combinación de ellos. Regresamos dos veces los de 60, regresamos dos veces los de 150. Y tendríamos que ir haciendo inclusión-exclusión. Pero para eso nos sirve muy bien esta fórmula, que es, para cada factor es 1 menos 1 sobre el factor. Digamos F1 del factor 1. ¿Por qué? Porque cuando vayamos agarrando todos los unos, solamente hay una combinación. Bueno, esto es n. Si digamos que solamente tuviéramos uno, esto nos quedaría n menos, digo, n por este número, y el despejar nos quedaría n menos n sobre el factor. Que si quitas todos los que tienen un factor en común contigo, si tenemos dos, nos quedaría, tendríamos una n, que es esta combinación, tendríamos menos el factor 1, que es esta combinación, el factor 2 es esta combinación, y para regresar, el que tengan en común es esta combinación. Y si tuviéramos 3, podemos ver que se va a comportar de una manera similar. Va a irnos restando los iguales. De una combinación par nos va a sumar los que quitamos dos veces, y otra combinación impar de 3 nos va a quitar los que sumamos de más. ¿Ok? Es algo bastante útil. ¿Y qué complejidad tiene? La de, otra vez, primero encontramos los números que son sus factores, o sea, la complejidad de factorizar. Pero también lo podríamos hacer con una criba y ir recomputando todos los valores. Que al final, por cada factor,
podríamos mirar esto como un proceso secuencial. Para el primer factor, n sería, a n le restaríamos el factor. Yéndonos así secuencialmente, siempre va a caer en enteros porque son factores. O va a atacar hasta, o va a acordar lo que sea necesario. Y sabemos que para cada factor lo vamos a ir encontrando conforme avancemos en la criba. Nada más ocuparíamos un precálculo para dejar directamente el valor original. Como para cada factor vamos a quitar de acuerdo al número que estamos analizando. Ocuparíamos primero setear todos los números en su valor correspondiente. Setear la posición 1 como 1, la 7 como 7, la 100 como 100. Y otra vez podríamos contrastar estas queries en la complejidad de la criba. ¿Qué más podríamos hacer con la criba? Podríamos, como la que se mostró que guarda el primo mayor, podríamos pensar un poquito y guardar el primo menor. Podríamos pensar un poquito y guardar el segundo primo menor, el segundo primo mayor. Dependiendo de nuestros límites, podríamos guardar toda la factorización. Podríamos modificar algunas cosas para ir guardando los valores que necesitemos. Ya depende de la versatilidad o cómo se les ocurra hacer estas construcciones. También gran parte de teoría de números es identificar qué cosas me pueden resolver el problema. Saber cuando un problema que me está preguntando se resuelve con una factorización. Saber cuándo, si el número es un cuadrado perfecto o cumple con esta propiedad. Saber cuándo me preguntaron el phi de Euler de una manera muy escondida. Y otras propiedades del GCD o el LCM que ya no alcanzamos a ver por el tiempo. Así que tener números, a mí me gusta resumirlo como optimizaciones de queries o encontrar el comportamiento oculto tras ese lugar. Creo que es mucho ingenio, digamos, para saber si un número grande lo divide otro número, podemos usar los criterios de visibilidad. Sin embargo, los criterios de visibilidad están limitados. Sabemos los que hay hasta el 11 de manera rápida y luego irlos combinando. Pero realmente, si pensamos en el proceso de división, podemos hacer divisiones ya en números grandes. Realmente es algo igual de costoso que de usar un criterio de visibilidad. Nada más ir recordando cómo se comportan nuestra álgebra modular. Porque ¿qué podrías hacer después? Podrías usar, sabiendo varios coeficientes, podrías usar un signo de residuo. Pero no es algo que ocupemos en este nivel. Nada más ir considerando qué tanto se puede ampliar el análisis de números. Ir pensando qué otros problemas nos pueden preguntar y cuáles son las limitantes. Digamos, o sea, desde primalidad de números muy grandes como 1 a 18, nuestro método de criba obviamente va a haber un desbordamiento muy fuerte. Y nuestro método de raíz ocupa, tampoco el tiempo porque es 1 a 9, la raíz de 1 a 18. Así que esto nos da un pequeño vistazo a el futuro de teoría de números.
qué otros algoritmos nos podemos encontrar y qué tipo de problemas resuelven. Es un paradigma bastante presente en muchas ramas. Puede ser que uses teoría de números para hacer una optimización, para demostrar algún patrón, para creerte un gradient y para entender un poco el comportamiento de los números. Así que es todo por la sesión de hoy de teoría de números. ¿Alguien se quedó con alguna duda? Yo no. ¿Ninguna duda? ¿Acción? No, nada. Tomaré el prendido y apagado del micrófono como un no. Yo no escucho acción. Acción, perdón, no te escucho. ¿Todo bien, Eric? Sí. Todo bien, gracias. Sí. Bueno, no escucho nada, pero voy a asumir que todo bien. Que sí, no sé si sigue sin escuchar. No sé por qué no me conecto a Discord, pero voy a asumir también que todo bien. Y tú también, Club Algoritmo Qusei. Es un tipo bastante callado el Club de Algoritmo. Entonces, con eso concluye la clase. El jueves tenemos el concurso de teoría de números. Recuerden la asistencia.